un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, gracias por acompañarnos en el podcast de Lo que queda del día. Hoy, para dar una mirada a lo que viene en el país, a lo que viene desde la conducción política también, luego de la aprobación de la mega reforma. ¿Quedó la agenda diaria de nuevo en manos del gobierno? Lo conversamos con Axel Cayís. Él es analista político y director de Tú Influyes. Gracias por escucharnos. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y después de la mega reforma, ¿qué viene? ¿Cómo quedaron las fuerzas políticas? ¿Qué conclusiones se sacan de las divisiones, por ejemplo, que hubo entre alcaldes? ¿Retoma el control de la agenda el gobierno? Parte de lo que le vamos a preguntar y vamos a conversar aquí en Lo que queda del día con el analista político y director de Tú Influyes, Axel Cayís, entre otras cosas, además, académico de la Universidad Central. ¿Cómo está, Axel? Bienvenido. Hola, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo está? Acá observando lo que se puede venir, el post. Pero antes de ir derecho al post, Axel, la manera en que se resolvió la votación de la mega reforma. Hay maneras y maneras de que un gobierno logre que se apruebe algo. Se habla muchas veces, cierto, de los triunfos pírricos. En este caso no llegó a tal extremo, pero ¿cómo ve la manera en que se logra la aprobación? A ver, bueno, yo creo que ha sido como un poco la constante en los últimos meses, esta idea de que la oposición a veces tiene buenas ideas o tiene principios, pero tiene un severo problema también la oposición de comunicación política, porque que al final se diga que es una reforma donde el tema de la compensación es regresivo, es una palabra que yo diría que el 95% de la población no entiende qué significa. Al final ponían algunos ejemplos, estoy hablando de las compensaciones por la exención de las contribuciones a los mayores de 65, que era un tema para generar ahí una contradicción entre las 145 comunas pobres y las 5 comunas más ricas. Entonces yo creo que ahí hay un déficit, y lo que hizo el gobierno al final, bueno, como se dice en la política más tradicional, pasó máquina en general, usó su mayoría, incluso sumó ahora al diputado, o sea, al senador Pedro Araya, que venía ya con un comportamiento bastante distinto a lo que el PPD, un partido que tendría que revisar sus contrataciones, como a partir de lo que están hablando ahora de Colo-Colo. Entonces, que hay un sabor amargo en la oposición y, bueno, ahora está refugiada en el Tribunal Constitucional. Y por otra parte, el gobierno, no obstante avanzar y aprobar esta mega reforma, queda con bastante incertidumbre con respecto a cuáles son los beneficios en el corto plazo de esta reforma. Porque la alegría y todos los descorches de champaña y todo lo que pueda haber es para el 2030, el 2031, o sea, es difícil que los logros significativos, ya que tienen que ver con el flujo de capitales y el aumento de la inversión, así en el corto plazo, esto logren revertir este año, que va a ser de un crecimiento, de acuerdo a lo que dicen algunos economistas, sobre el 1%, 1,5, 1,4, entonces es un ambiente bastante pesimista. Ahora, respecto también a esa forma en que se movieron los votos, a los acuerdos que se logró llegar con parlamentarios que estaban quizás más al centro, en fin, ¿puede marcar también una hoja de ruta? ¿Hay un momento en el cual el gobierno, si logra, digamos, consolidarlo o mantenerlo, podría al menos, si bien en política las cosas van cambiando, pero en el corto plazo, lograr mover otros proyectos que han estado un poco parados a la espera de ver apoyos? O sea, yo creo que la doctrina Quirós es ganar, como se dice, por lo mínimo y no generar acuerdos. Yo creo que el tema de la invariabilidad con el PPD quedó demostrado, que apenas pudo, intentó bajar en ese acuerdo que iba por el lado al 22% la contribución, o llamémosle los impuestos a los impuestos corporativos. Entonces, de una u otra forma, el gobierno con Quiroga en la cabeza
está por aprobar más que por consensuar. Y ya sabemos que en la historia de Chile, cuando se aprueba, aunque sea con mayorías mínimas, no se alcanza a arraigar esas transformaciones de manera sustantiva, y tienden a ser las primeras que salen volando cuando hay un cambio de gobierno, como está pasando ahora, como sucedió en el tema de educación, por ejemplo, y la selección. Entonces, yo creo que el gobierno, si quiere avanzar en el tema de seguridad, como está esbozando ahora y la cadena de anoche, tiene que lograr construir de una u otra forma proyectos que tengan un arraigo mucho más político y mucho más asentado en mayoría. El hecho de ir ganando, voy a decirlo así, como por penales, todo poco ayuda y deja la sensación de que no hay un real respaldo. Una cosa es la aprobación y otra cosa es la instalación y la legitimidad que esos cuerpos legales tengan en la sociedad. Estamos conversando con Axel Cayís, aquí en Lo que queda del día en Cooperativa, analizando precisamente lo que viene ahora a partir de la mega reforma. Axel, estábamos hablando recién sobre la situación, cierto, de lo que podía venir, y decía usted que el rol del Partido de la Gente entonces va a ser bien relevante respecto también a cómo siga. Por ahora ha sido un aliado, por darle un nombre. No, o sea, ha sido lejos, tiene como indicadores de fidelidad con el gobierno de un partido absolutamente oficialista. Bueno, de una u otra forma, tenemos ahí un pequeño corte con Axel Cayís que vamos a, por supuesto, afinar para que nos pueda explicar y poder escuchar de mejor manera precisamente ese análisis que estaba haciendo respecto al comportamiento de los parlamentarios del Partido de la Gente. Buen aliado, decía usted, o sea, buen aliado en el sentido, no sé si es positivo o negativo, pero buen aliado para el gobierno. No, absolutamente, un aliado fiel y que ha estado con la mayoría de sus votos en términos con el gobierno. Entonces, lo que no encontró en Libertarios, donde han estado un poquito más díscolos y han requerido un poquito más de conversación, el Partido de la Gente ha logrado conversaciones que obviamente que no se han traducido en los proyectos que el mismo Partido de la Gente pidió, el tema de los pañales, el IVA, los proyectos están ahí presentados, pero nadie los mueve. Hay también una posibilidad para el gobierno de retornar a cosas anclas en materia de seguridad, por ejemplo. No es casual, ¿cierto?, que la cadena inmediatamente después y lo de hoy vaya precisamente orientado hacia allá, que quizás la gente estaba echando de menos, según se coincidía en algunos estudios. Mira, de acuerdo a casi todos los estudios que yo estoy mirando y que han salido algunos de la prensa, otros no, gran parte del pesimismo actual tiene que ver por dos razones. Una, por el tema económico, que no levanta, y el otro porque las promesas de tanto en el ámbito de la migración como lo de la seguridad tampoco han cambiado la percepción en las personas. Entonces, lo que está tratando de hacer el gobierno ahora es retomar su gran promesa de campaña, que es tratar de tener un antes y un después, pero 4 meses después. O sea, todas las iniciativas que presentó el presidente Kast eran iniciativas que deberían haber estado listas el 11 de marzo de este año. Ahora, eso no garantiza en el mediano plazo que las cosas van a cambiar. La seguridad es algo que se contiene y que sí requiere ingentes consenso, acuerdos, porque gran parte de todas estas implementaciones primero pasan por funcionarios públicos, segundo por municipios, muchas veces, sobre todo el ámbito preventivo. Entonces, si tú no logras convencer, porque en materia de la doctrina económica de Quirós te basta con aprobar, pero acá tienes que tratar de convencer que estas políticas, que me imagino que el gobierno las va a tratar de llevar, sobre todo en el ámbito constitucional. Hay una medida que presentó el presidente Kast anoche que es de una otra forma dotar y aumentar y generar una garantía constitucional o un deber constitucional en el tema de la seguridad. Entonces eso requiere ya de 4/7 a tener que conversar con la oposición. Acá en materia de seguridad, la absorción cultural que se haga por parte de todo la ciudadanía y la clase política es fundamental para que esta implementación funcione. Pero se le olvidó un tema que es importante, porque habló del crimen organizado y
sigue pendiente todo lo que es el levantamiento secreto bancario, que es fundamental para combatir al crimen organizado. Axel Cayís, la situación de los alcaldes y alcaldesas, casi inédito diría uno. Alguien me recordará que en algún minuto cierto se hizo otra asociación, que hoy conviven, en fin, hay alcaldes y alcaldesas que están en las dos, pero habían mantenido incluso durante este gobierno una postura común frente a varios temas. Sin embargo, ahora se marcó una división, se marcó un antes y un después. ¿Cómo cree que va a evolucionar eso? A ver, los alcaldes son un gremio, o sea, siempre lo fueron, y lamentablemente llevamos varios años con hasta 2 o 3 asociaciones distintas, y ahora había una que estaba funcionando en unidad, pero acá a la hora de tomar posición, claramente se marcó una diferencia, una diferencia que tiene que ver con valores y principios más que con mecánica, porque en el fondo la posición que tomaron los alcaldes de oposición fue respaldada a medias por algunos alcaldes y rechazada por la mayoría de los alcaldes oficialistas. Entonces, no sé si da para una división, pero sí obviamente que van a quedar resentidas las relaciones. Ahora, la situación de la mayoría de los municipios, que esto es muy importante, es súper frágil, es decir, de los municipios, el 90% son dependientes del Fondo Común Municipal. ¿Y hay allí algo que se tendrá que recomponer? ¿O en el fondo esto de ser un gremio los va a volver a aglutinar cuando el desafío lo ponga sobre la mesa? Porque, por ejemplo, no, normalmente son mucho más las cosas que lo unen que las que los desunen. O sea, yo veo difícil que exista una ley tan parteaguas como la que acaba de pasar de las compensaciones en base a la exención de las contribuciones. Estamos conversando con Axel Cayís, analista político, director de Tú Influyes, académico de la Universidad Central, aquí en Lo que Queda del Día en Cooperativa. ¿Cómo ha visto a la oposición en estos días, Axel? Porque una cosa es no tener los votos, otra cosa es... hay distintas maneras, digamos, de perder una votación en definitiva, sobre todo desde lo comunicacional. La oposición está pasando, y diría que por un momento bastante complejo, sobre todo porque en el fondo no encuentra su voz, todavía no encuentra un camino como para hacer sentido a la ciudadanía. Hay un problema claro de liderazgo. Yo diría que los liderazgos clásicos de la exconcertación se han ido eclipsando, los del Frente Amplio están metidos en un proceso interno, y por lo tanto yo diría que es un problema de vocación y de una otra forma de encontrar el tono, porque se habla solo de unidad, pero la unidad sin contenido, sin un saber plantear alternativas, por ejemplo, como sucedió con el tema de las contribuciones, enredan y hacen que sea casi una oposición inexistente. Yo diría que existe más oposición dentro de la propia derecha, o sea, la mayoría de los problemas que tiene el gobierno son casi creados por sus propios sectores. Incluso esto de la mega reforma pareció tan clave que Agustín Esquella, presidente del Partido Republicano, el subsecretario Pavés, aparecieron casualmente, dicen algunos, un poco más ingenuos quizás, no sé, dándose la mano, fueron vistos, pareciera que allí alguien llamó al orden como para aprovechar este momento y no volver a generar una crisis interna. Es que yo creo que hay un problema ahí bueno, en el propio gobierno hay un problema de funcionamiento, o sea, es un gobierno que no tiene vocería, que tiene un comité político que funciona poco, y yo diría que tiene un presidente que está más fuera de Santiago y que no le gusta, al parecer, meterse en esta política que es como el día a día de conversar hasta el cansancio con los distintos actores. Tiene un déficit político el gobierno, pero eso no lo sabe aprovechar la oposición como para generar una diferenciación que le permita a la ciudadanía decir, hay una versión distinta de lo que está planteando el gobierno. Sobre todo eso quedó demostrado con la mega reforma. Y ahora, ¿de qué manera también los liderazgos van a ser relevantes? ¿De quién más? Decía usted, la oposición no ha tenido ahí alguno a nivel de alcaldes, a nivel de parlamentarios, porque se va a acercar la próxima elección rápidamente y ahí, digamos, vamos a comenzar a girar ya en torno a eso a la hora de debatir estos temas, Axel.
Sí, yo veo más liderazgos que vienen desde los territorios que del Congreso. Hay un grupo ahí en el PS, en la Democracia Cristiana, hay nuevos liderazgos, en el PP muy poco, y en el Frente Amplio, bueno, están en pleno proceso electoral, pero yo diría que del mundo de los gobernadores, el mundo de los alcaldes, por ahí viene más la renovación que desde la política tradicional legislativa. Le agradecemos por esta conversación a Axel Callis, analista político, director de Tú Influyes y académico de la Universidad Central, aquí en Lo que queda del día en Cooperativa. Muchas gracias, Axel, que tenga un buen resto de tarde. Gracias, chao, Rafa. Chao, esté bien. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes, desde las 5 de la tarde, en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.